A ver, buenos días, ingenieros. Somos el último grupo y le vamos a presentar patrones de comportamiento. Ya. Primero, ¿qué son los patrones? Los patrones de comportamiento nos ayudan a resolver problemas relacionados con el comportamiento de la aplicación, ofreciendo soluciones respecto a la interacción de la responsabilidad entre objetos y clases. Como patrones tenemos el Chains of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method y Visitor. El primero, Chains of Responsibility, es un patrón de diseño de comportamiento que permite pasar solicitudes a lo largo de la cadena de manejadores potenciales hasta que uno de ellos gestiona la solicitud. Se centra en responder preguntas como ¿de qué se componen las clases? ¿Qué papeles juegan esas clases? ¿Y de qué forma se relacionan los elementos del patrón? El patrón permite encadenar varios manejadores y, al recibir una solicitud, preguntar a cada manejador si puede procesarla. De esta forma, todos los manejadores tienen la oportunidad de procesar la solicitud. Utilizar el patrón cuando sea fundamental ejecutar varios manejadores en un orden específico. Y utilizar el patrón cuando el grupo de manejadores y su orden deba cambiar durante el tiempo de ejecución. Command. Es un patrón de diseño de comportamiento que convierte solicitudes u operaciones simples en objetos. La conversión permite la ejecución diferida de comandos, el almacenamiento del historial de comandos, etc. Es muy común en el código C++, la mayoría de las veces se utiliza como alternativa a las retrollamadas, callbacks, para parametrizar elementos UI con acciones. También se utiliza para poner tareas en cola, realizar el seguimiento del historial de operaciones, etc. Puede convertir una llamada a un método específico en un objeto autónomo. Este cambio abre la puerta a muchos usos interesantes. Puede pasar comandos como argumentos de método, almacenarlos dentro de otros objetos, cambiar comandos vinculados durante el tiempo de ejecución, etc. Cuando se quiera poner operaciones en cola, programar su ejecución o ejecutarlas de forma remota. Utilizarlo cuando quieras implementar también operaciones reversibles. Iterator. Permite el recorrido secuencial por una estructura de datos compleja sin exponer sus detalles internos como en listas. Gracias al patrón Iterator, los clientes pueden recorrer elementos de colecciones diferentes de un modo similar, utilizando una interfaz iteradora. En bibliotecas lo utilizan para proporcionar una forma estandarizada de recorrer sus colecciones. Iterator encapsula los detalles del trabajo como una estructura de datos compleja, proporcionando al cliente varios métodos simples para acceder a los elementos de la colección. Esta solución, además de ser muy conveniente para el cliente, también protege la colección frente a acciones descuidadas o maliciosas que el cliente podría realizar si trabajara con la colección directamente. Utiliza el patrón para reducir la duplicación en el código de recorrido a lo largo de tu aplicación. Memento. Memento es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite guardar y restaurar el estado previo de un objeto sin revelar los detalles de su implementación. Nos permite almacenar copias de seguridad del estado mientras protege de otros objetos la estructura del originador. Nos permite realizar copias completas del estado de un objeto, incluyendo los campos privados, y almacenarlos independientemente del objeto, aunque la mayoría de la gente recuerda ese patrón gracias al caso de la función deshacer. También es indispensable a la hora de tratar con transacciones. Por ejemplo, si debes volver atrás sobre un error en una operación. Mediator. Permite reducir las dependencias caóticas entre objetos. El patrón restringe las comunicaciones directas entre los objetos, forzándolos a colaborar únicamente a través de un objeto mediador. Facilita las comunicaciones entre los componentes GUI de una aplicación. El sinónimo del patrón mediator es la parte del controlador del patrón MVC. Digamos que tienes un diálogo para crear y editar perfiles del cliente. Consiste en varios controles de formulario como campos de texto, casillas, botones, etc. Se sugiere que detengas toda comunicación directa entre los componentes que quieres hacer independientes entre sí. En lugar de ello, estos componentes deberán colaborar directamente invocando un objeto mediator especial que redireccione las llamadas a los componentes adecuados. Observer. Es un patrón de diseño de comportamiento que permite a un objeto notificar a otros objetos sobre sus cambios en su estado. Es bastante habitual en el código C++, sobre todo en componentes GUI. Proporciona una forma de reaccionar a los eventos que suceden en otros objetos sin acoplarse a sus clases. Un ejemplo, si se suscribe a un periódico o una revista, ya no se necesitará ir a la tienda para comprobar si el siguiente número está disponible. En lugar de eso, el notificador envía nuevos números directamente a nuestro buzón justo después de la publicación o incluso antes. El notificador mantiene una lista de suscripciones y sabe qué revistas nos interesan. Los suscriptores pueden abandonar la lista en cualquier momento si quieren que el notificador deje de enviarles nuevos números.
Yo les voy a hablar acerca de state. State es un patrón de diseño de comportamiento que permite a un objeto cambiar de un comportamiento cuando cambia su estado interno. El patrón extrae comportamientos relacionados con el estado, los coloca dentro de clases de estados separadas y fuerza al objeto principal a delegar el trabajo de una instancia de esas clases, en lugar de actuar por su cuenta. Se utiliza habitualmente para convertir las enormes máquinas de estados basadas en switch en objetos. Se tiene una clase de documento. Un documento puede encontrarse en tres diferentes estados: borrador, revisión y publicado. El documento funciona de manera distinta en cada estado. State crea nuevas clases para todos los estados posibles de un objeto y se entrega todos los comportamientos específicos del estado para colocarlos dentro de las clases. Strategy es un patrón de diseño de comportamiento que te permite definir una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer objetos intercambiables. Se puede utilizar cuando se tengan muchas clases similares que solo se diferencian en la forma en que se ejecutan cierto comportamiento. Imagina que tienes un autobús, imagina que tienes que llegar al aeropuerto, puedes tomar un autobús, taxi o ir en bicicleta. Estas son tus estrategias de transporte. Puedes elegir una de las estrategias dependiendo de factores como el presupuesto o los límites de tiempo. Template Method es un patrón de diseño de comportamiento que te permite definir el esqueleto de un algoritmo en una clase de base y permite a las subclases sobreescribir los pasos sin intercambiar la estructura general del algoritmo. Nos permite sobreescribir tan solo ciertas partes de un algoritmo grande, para que nos afecte menos los cambios que tienen lugar en otras partes del algoritmo. El enfoque método plantilla puede emplearse en la construcción de viviendas en masa. El plan arquitectónico para construir una casa estándar puede contener varios puntos de extensión que permitan a un potencial propietario ajustar algunos detalles de la casa resultante. Cada paso de la construcción, como colocar los cimientos, el armazón, construir las paredes, instalar las tuberías para el agua y el cableado para la electricidad, etc., pueden cambiarse ligeramente para que la casa resultante sea un poco diferente de las demás. Visitor es un patrón de diseño de comportamiento que permite añadir nuevos comportamientos a una jerarquía de clases existentes sin alterar el código. El patrón te permite hacer que las clases primarias de tu aplicación estén más centradas en sus trabajos principales, extrayendo el resto de los comportamientos y poniéndolos dentro de un grupo de clases visitantes. Como ejemplo, pongamos que un experimentado agente de seguros que está deseoso de conseguir nuevos clientes. Puede visitar todos los edificios de un barrio, intentando vender seguros a todo aquel que se va encontrando. Dependiendo del tipo de organización que ocupe el edificio, puede ofrecer pólizas de seguro especializadas. Si es un edificio residencial, vende seguros médicos. Si es un banco, vende seguros contra robos. Y si es una cafetería, vende seguros contra incendios e inundaciones. A continuación les voy a presentar el código, que es del ejemplo de cadena de responsabilidad. Bueno, en este código se implementa el patrón de diseño, cadena de responsabilidad, que permite que varios objetos manejen una solicitud sin que el remitente de la solicitud necesite conocer cuál objeto finalmente la manejará. Ahora revisemos el código línea por línea. Bueno, primero incluimos la biblioteca IOStream, que es una biblioteca de entrada y salida estándar C++. Luego incluimos la biblioteca string, es una biblioteca que es para las cadenas. Luego incluimos el Using Space, std, para evitar la necesidad de escribir std dos puntos antes de las funciones de clases estándar. Bueno, primero con nuestra clase manejador, que se define la clase base abstracta manejador, que tiene un método virtual puro, procesar solicitud y un destructor virtual. No tiene ningún atributo, solo contiene el método procesar solicitud, const string, que es el método virtual para procesar solicitudes. Luego tenemos la clase eh, supervisor, que está declarada como pública. Define una clase concreta supervisor que hereda de manejador. Su atributo es manejador siguiente, es un puntero al siguiente manejador en la cadena. También hereda el método procesar solicitud y agrega un método set siguiente, que es un manejador
que establece el siguiente manejador en la cadena. Luego tenemos la clase gerente. Ya, esta igual sí es pública y define la clase concreta gerente, que era de manejador. Sus atributos son manejador puntero siguiente, que es el manejador de la cadena. Su método heredado es proceso de solicitud. De igual forma tiene set siguiente. Luego tenemos la clase director, que igualmente está declarado como público. Define la clase concreta director, que hereda de manejador. No tiene atributos y solo tiene el método puro procesar solicitud, que es una implementación del método virtual de la clase base. Luego tenemos el int main, eh, que es la función principal, sin atributos, el método main para llamar a todas las funciones. Luego tenemos manejador supervisor, estamos creando la instancia de supervisor, creamos una instancia de gerente y la instancia de director. Luego tenemos un método dinámico que configura la cadena de responsabilidad estableciendo el gerente como el siguiente manejador después del supervisor. Al igual que el Dynamic As gerente, gerente set siguiente director, que configura la cadena de responsabilidad estableciendo el director como el siguiente manejador después de gerente. Luego tenemos al método supervisor, seguido de una flecha, proceso de solicitud. Este procesará la solicitud de reembolso pequeño, que se procesa a través de la cadena de responsabilidad. Seguido tenemos la procesar solicitud de supervisor, que este inicia la solicitud de reembolso grande, que igualmente se procesa a través de la cadena de responsabilidad. Y finalmente tenemos supervisor procesar solicitud, que este va a ser la solicitud del reembolso muy grande. Y luego tenemos una liberación de memoria y ya sería el código. A ver, listo. Lenny no me deja. Ya, aquí estaría el código ejecutado. Como podemos ver, supervisor aprueba reembolso pequeño. Supervisor pasa la solicitud al gerente. Gerente aprueba el reembolso grande. Supervisor pasa la solicitud al gerente. Gerente pasa la solicitud al director. Y finalmente, el director aprueba cualquier reembolso. Eso sería todo el código.